Pues transmito los saludos de nuestros hermanos en Roquetas, Vilanova. Nos hemos ido de Vilanova, pero en realidad estamos allí cada 2 por 3. Y agradecidos por la oportunidad de poder compartir este tiempo con todos vosotros. Pues bien, una vez alguien oró: Señor, dame paciencia. Gracias. Señor, dame paciencia, pero que sea ahora mismo. Vivimos en la era de la inmediatez. Los trenes, cuanto más rápido, mejor. Tal como van en nuestro tiempo, tela, ¿vale? Los viajes tienen que ser lo más cortos posibles, aunque sea a la otra punta del globo terráqueo. Internet tiene que ir como un tiro. La respuesta del correo electrónico tiene que viajar a la velocidad de las galaxias, ya no de la luz. El desarrollo de la agricultura apunta a acelerar los cultivos para que den más producción en menos tiempo. El agua caliente tiene que salir del grifo en cuanto lo abres. ¿Y la sopa? La sopa nada de 3 horas hirviendo. Tiene que ser instantánea. Y el colacao con sus grumitos, que cuesta dar vueltas y vueltas. Pero esos grumitos tan ricos, ¡nada! Tiene que moverse eso al momento. Ni qué decir que el café tiene que ser instantáneo. Todo lo queremos ya. Sin embargo, nos topamos con la realidad que no responde a nuestras falsas expectativas de inmediatez. En este caso, la virtud de la paciencia es una virtud rara, que nos llena de angustia, porque es contraria a nuestro deseo de que todo suceda más rápido, ya. Pero la paciencia nos permite disfrutar de un paisaje viajando despacio por una carretera de montaña. La paciencia nos permite gozar de una olla de sopa hecha a fuego lento. La paciencia forja un carácter templado y esperanzado. Os invito a considerar cómo las Sagradas Escrituras nos hablan de la paciencia y cómo integrarla. Y para ello nos vamos a centrar en unos versículos de la carta del apóstol Santiago. La paciencia. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Leo en la versión Biblia Las Américas. Dice así: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. El contexto es que los cristianos a los que se dirige la carta de Santiago estaban atravesando diversas pruebas. Todavía no habían llegado las grandes persecuciones del Imperio Romano a finales del siglo I, pero sí experimentaban el rechazo social, la discriminación, especialmente del contexto judío, y el boicot económico, que es lo que se trasluce por la lectura de la carta.
querrían sentirse libres de la opresión cuanto antes, como cualquiera de nosotros. Y al igual que aquellos cristianos del primer siglo, también nosotros nos hallamos ¿en qué? En diversas pruebas, en adversidades. Pruebas que nos gustaría evitar. No lo elegimos así, vienen sin más. ¿Cómo afrontarlas? ¿Cómo aprovecharlas a nuestro favor? ¿Cómo aprender a no desesperar mientras suceden? ¿Cómo integrar la paciencia necesaria para superar estas pruebas? De eso se trata la paciencia. Y esto es lo que me gustaría compartir con vosotros. 3 claves para integrar la paciencia en medio de la adversidad. 3 claves para integrar la paciencia en medio de la adversidad. La primera va a ser tener una actitud de gozo en la prueba o en la adversidad. La segunda, discernir el propósito de la prueba. Y tercero, observar la perspectiva del resultado en la prueba. La primera clave, tener una actitud de gozo en la prueba. Versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Nada más empezar la carta, el apóstol Santiago nos descoloca. Gozo en la adversidad. Una actitud que a priori puede parecer masoquista, cuando menos fuera de lugar. Analicemos cuidadosamente esta exhortación. Y para ello debemos entender primero la naturaleza del gozo. Literalmente el llamamiento de Santiago es a considerar todo gozo. El énfasis en la plenitud y pureza del gozo invita a pensar que se trata de una actitud que no depende de las circunstancias. Más bien se trata de una elección. Es decir, Santiago invita a experimentar el gozo como una acción, no como una consecuencia. Yo estoy alegre por algo, eso es una consecuencia. Pero yo elijo estar alegre por ese algo, es una acción. Normalmente sentimos alegres porque nos suceden cosas positivas, como que a alguien le toque la lotería, que encuentre trabajo, que nazca un bebé, que sane de una enfermedad grave, pero no por encontrarse en medio de una adversidad. Entonces, el gozo que nos propone Santiago es un gozo consciente, que se elige. Es un gozo que se busca, no que se espera. Repito, un gozo que no depende de las circunstancias. Henry Nouwen, un autor católico, lo expresó de la siguiente manera. La alegría es esencial para la vida espiritual. Sea lo que pensemos o digamos de Dios, si no estamos alegres, nuestros pensamientos y palabras no pueden dar fruto. Jesús nos revela el amor de Dios para que su alegría pueda hacerse nuestra y nuestra alegría sea completa. La alegría consiste en la experiencia que enseña que uno es amado incondicionalmente y que nada, ni la enfermedad, ni los fracasos,
ni la aflicción, ni la opresión, ni la guerra, ni siquiera la muerte puede acabar con este amor. Recuerdo a una mujer en su cama unos minutos antes de que la sedaran para no volver a despertar más en esta vida. Estaba rodeada de los suyos, de su esposo, su hermana y sus hijos. Tuvo la oportunidad de despedirse de todos con un abrazo y un beso. Pero lo que más recuerdo es su rostro. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Sumo gozo antes de morir. Estoy hablando de mi madre. Las pruebas son parte de nuestra realidad. En las palabras de Santiago no hay lugar a la ambigüedad. Cuando exhorta al gozo en medio de las pruebas, está asumiendo que éstas forman parte de la realidad de la vida. Las pruebas llegan sin que podamos hacer nada para evitarlas. Caen sobre nosotros como los piratas caen sobre un barco en medio del mar de improviso, sin avisar. Vienen. Y existe una corriente teológica que enseña que a los cristianos que obedecen a Dios todo les va bien. Aún más, nadar en la abundancia de bendiciones, incluso financieras, es síntoma de espiritualidad sana. Pero esta corriente está alejada de la verdad de las Sagradas Escrituras y de la experiencia de miles y millones de cristianos a lo largo de la historia. Que se lo pregunten a Job, si siempre todo le fue bien, a José, a Moisés, a David, a Israel, a Pedro, a Pablo, a Jesús, a mí, a ti. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tomes cada día su cruz y sígame. Cuando Jesús nos invita a tomar la cruz, nos está advirtiendo que el camino para sus discípulos es un camino de tensión, de estrés, de dificultad. Si me apuráis, lo que era el camino de la cruz, un camino de muerte. También dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por esa razón, porque Él ha vencido, es que podemos afrontar la aflicción con sumo gozo. La primera clave para integrar la paciencia es tener una actitud de gozo en medio de la adversidad. La paciencia. La segunda clave para integrar la paciencia en medio de la prueba es discernir el propósito en la prueba. Dice, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El siguiente punto para integrar la paciencia en nuestra vida es comprender cómo se adquiere. Y aquí lo que tenemos que entender es la naturaleza de la paciencia. La paciencia no es una virtud, es una virtud que se aprende,
Quería decir que no es una virtud innata, no se nace con paciencia. Lo primero que hace un crío cuando nace es berrear porque tiene hambre. Y como no le des de comer, no va a parar. No hay paciencia. Por consiguiente, el concepto que el griego que usaba Santiago tiene de paciencia tiene que ver con una virtud activa. Porque la paciencia solo se adquiere cuando se ejerce. La paciencia de la que nos habla Santiago nada tiene que ver con resignación, sino con perseverancia, constancia y resistencia. No es un esperar a ver qué pasa, sino un esperar o cómo puedo enfrentar esta situación mejor. La paciencia se adquiere a partir de las experiencias que nos obligan a ejercerla. Por esa razón, la paciencia de la que habla Santiago se adquiere como resultado de las pruebas. Se cuenta de un joven lleno de sueños e ilusiones, pero solía ser muy impaciente. Perdía el control con suma facilidad y caía en la desesperación. Cuando las cosas no salían como él esperaba, se ponía muy nervioso. Con la lectura devocional de su Biblia, llegó a comprender la importancia de la paciencia y decidió orar por paciencia, pero no daba resultado. Decidió compartir su preocupación con un predicador que había llegado a su iglesia y el predicador pidió orar por él. Señor, te pido que llenes la vida de este joven de pruebas, tentaciones, calamidades, pobreza, persecuciones. ¡Alto, alto! El joven lo interrumpió increpándole por pedir todos esos males. Él quería paciencia, no pruebas. El predicador le respondió: es precisamente en medio de las pruebas, tentaciones, calamidades, pobreza y persecución, que Dios forma en nosotros un carácter paciente y perseverante. Moraleja: no oréis por paciencia. Sin embargo, no existe alternativa. Porque las pruebas, las adversidades, las tentaciones están presentes en nuestras vidas, sí o sí. La disyuntiva no está en pensar que podemos evitarlas. Es imposible, sino en aprender a afrontarlas. Y es que las pruebas tienen pedagogía, son pedagógicas. La reflexión que nos hace Santiago nos lleva entonces a considerar cómo Dios instrumentaliza las pruebas, las tentaciones, para enseñarnos alguna verdad, para cumplir su propósito. Es decir, las pruebas que nos tocan vivir, las buenas y las no tan buenas, experiencias de sufrimiento y dolor, tienen sentido porque Dios tiene un propósito: forjar un carácter perseverante en nuestra vida.
Pensad un momento en esto. Dios está empeñado en forjar un carácter maduro en vosotros. ¿No es esto maravilloso? La prueba va a venir, os lo advierto. El dolor va a sobrecoger vuestro corazón. Pero Dios dice que va a convertir ese dolor en algo bueno. Esto es lo que quería decir Pablo cuando escribió a los romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. La segunda clave para integrar la paciencia es discernir el propósito de Dios en la prueba. La paciencia. La tercera clave para integrar la paciencia en nuestras vidas es observar la perspectiva del resultado en la prueba. Dice versículo 4, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. El apóstol Santiago no plantea la paciencia como un fin, sino como un medio, un instrumento para un propósito mayor: alcanzar un carácter maduro. Fijaos el resultado de la paciencia del que habla. La asimilación de la paciencia lleva a un, dicen, perfecto resultado. Es decir, el objetivo de la paciencia es forjar un carácter maduro. Al menos ese es el sentido que Santiago le da a la palabra perfectos en el griego. Se trata de alcanzar, no se trata de alcanzar la inmaculada perfección. Eso es del todo imposible. Sino un carácter completo, preparado para enfrentar las adversidades de forma adecuada. Es decir, desde la perspectiva de Dios. Es el mismo sentido, significado que da Jesús a la perfección cuando exhorta a sus discípulos en el Sermón del Monte: sed perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué? ¿Que seamos perfectos? ¿Inmaculados? No. Es un carácter que se adquiere a partir de desarrollar una correcta actitud gozosa, paciente, perseverante, resistente en medio de la aflicción. Y eso nos lleva a entender o asimilar una adecuada perspectiva de la historia. La prueba produce paciencia. La paciencia resulta en un carácter maduro, completo. Al final, la prueba se convierte en un instrumento de bendición para nuestra vida. ¿Bien? ¿Pero qué pasa? Que al principio no podemos ver. A menudo el dolor atenaza nuestra capacidad de discernimiento. ¿Qué ocurre? Que solo al final, cuando miramos atrás, nos percatamos del buen propósito de Dios. Y permitidme que nos acerquemos un momento a
la vida de José para que lo podamos ver perfectamente ilustrado. José, todos conocéis la historia, fue vendido como esclavo por sus hermanos a mercaderes de Egipto. Más tarde, encarcelado injustamente, olvidado en la cárcel por años, y al final Dios transformó su estatus y lo restauró a una posición de poder y privilegio. En esto, que llegaron sus hermanos a Egipto para hacer acopio de víveres porque había hambre en la tierra. José los reconoce. Tiempo para la venganza. Tiempo para la venganza. Pero observad las palabras de José cuando se revela a sus hermanos. Lo podéis luego ver vosotros en el capítulo 45 de Génesis. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora, pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Notad la perspectiva histórica que José discierne. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. José llega a este carácter maduro por la perseverancia, resistencia que Dios forjó en él a través de la aflicción. Pero José no entendió esto hasta el final. La paciencia es la única que nos habilita para comprender los profundos propósitos de Dios en nuestras vidas. La paciencia resulta en una perspectiva adecuada de la historia, de nuestras historias. Y la perspectiva solo se logra con tiempo. La paciencia tiene que ver con tiempo. Nosotros medimos el tiempo de forma distinta. Los jóvenes va demasiado lento y para los mayores demasiado deprisa. Pero Dios tiene todo el tiempo del mundo. Es eterno. Así que, fijaos si su forma de medir es una forma completamente distinta a la que nosotros tenemos. Como ser eterno tiene una dimensión completa del universo y de su historia. Nada se le escapa. Pero ¿sabéis? Quiere compartir con nosotros esa perspectiva. Mientras a nosotros
nos toca esperar pacientemente, resistentemente, en medio de la adversidad, hasta comprender el buen sentido que Dios da a todo. Es decir, alcanzar a ver la vida en su plenitud, completa, perfecta, madura, lo que dice Santiago. La paciencia. Pues ya hemos visto que la paciencia no se logra de un plumazo. Así que aquello del Señor, dame la paciencia ahora mismo, pues va a ser que no. Y que viene acompañada de adversidades, de pruebas. Os invito a hacer un ejercicio. Mirad hacia atrás, pero no al que está detrás, ¿vale? Sino que miréis, que hagáis memoria y recordéis vuestras historias. Especialmente las historias de dolor. Es duro. ¿Estáis igual que entonces ahora? ¿Alcanzáis a discernir el sentido y el propósito por el que Dios permitió aquella experiencia de dolor? ¿Sí? Entonces, enhorabuena, porque Dios ha contestado vuestra oración por paciencia. ¿Habéis resistido? ¿Todavía no habéis descubierto el propósito? Perseverad, resistid, con gozo, porque a su tiempo llegará la respuesta. Entenderéis el sentido. Pero hoy quiero daros una noticia buena y otra mala. Primero la mala. La mala es que vienen más pruebas. No se pueden evitar. Lo siento. La vida continúa y va a ir acompañada de experiencias que nos van a doler. Ahora viene la buena. La buena noticia es que vienen más pruebas. ¿Por qué? Vienen más pruebas como muestra de que la vida continúa, como muestra de que Dios no ha terminado su obra en cada uno de nosotros. Que Dios sigue empeñado en forjar en nosotros un carácter maduro hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Necesitamos tan solo recordar las claves para integrar la paciencia en medio de la prueba. Recordar, primero, tener una actitud de gozo. Fijaos, Jesús soportó la prueba más dura que jamás nadie podrá soportar. No por ser necesariamente la prueba más cruel que la de otros. Muchos otros fueron crucificados. Incluso su crucifixión fue mucho más cruel que la del propio Jesús. Porque Jesús duró unas horas en la cruz, mientras que había otros que en la crucifixión duraban días. Pero su muerte fue injusta. Y además, en su muerte, esto es el misterio,
se sumaron todas las muertes de la humanidad. No estaba muriendo él allí solo, estaba muriendo la humanidad en él. Increíble. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Jesús soportó la prueba más dura, la muerte de todas las muertes, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué? Soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Él escogió la alegría en medio del dolor porque sabía lo que venía después. A nosotros nos toca elegir el gozo porque sabemos lo que va a venir después. Al final sabemos lo que va a venir después. Por eso mi madre tenía una sonrisa de oreja a oreja. Porque sabía lo que venía después. Segunda clave, discernir el propósito de la prueba. El dolor duele. Es difícil encontrar un sentido en el sufrimiento. Pero Dios es todopoderoso que sana nuestro dolor y lo convierte en una fiesta. Dios instrumentaliza las cosas que nos pasan para convertirlas en un bien mayor. Si el dolor es grande, pensad, mucho mayor es el bien que Dios está forjando en nuestras vidas. Si el dolor es grande, mayor es el bien que Dios está forjando en tu vida. Y tercero, observar la perspectiva del resultado en la prueba. Al final, miramos nuestra vida y observamos con perspectiva lo que Dios ha hecho por nosotros y nuestro corazón se llena de gratitud. Damos por bueno el sufrimiento, como la mujer que va a dar a luz, da por bueno todo el dolor, los dolores de parto, cuando ve a su bebé en su regazo. La esperanza, el tiempo, ha merecido la pena. Dios ha traído paciencia y a través de ella ha forjado y está forjando un carácter maduro, completo en nuestras vidas. La historia continúa. Escoge la alegría. Discierne el propósito de Dios. Observa el resultado. Resiste. Persevera. Sé paciente. Paciente. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Y gracias, Señor, porque a través de esas experiencias de dolor vamos conociendo un poquito más del tuyo y vamos experimentando y reconociendo tus buenos propósitos en nuestra vida. Ayúdanos a no desmayar, Señor, y a seguir esperando en ti con gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.